Bueno, entonces largamos con el primer texto audiovisual disparador y de alguna manera ponernos de acuerdo en esto que entendemos por imagen. Y frente a ello quería recuperar yo digo, una especie de mito de origen que nos va a marcar en el estudio de las imágenes, y recupero a Plinio el Viejo. Plinio el Viejo en su Historia Natural explica, dice, bueno, hay distintas acepciones de cuándo surgen las imágenes, dice, pero, digamos, la más aceptada está ligada a que fue justamente Butades, quien tenía una hija que se llamaba Cora, y que esta hija estaba muy enamorada de un joven, ¿no? Este joven tenía que ir a la guerra y Butades estaba muy triste por esta separación que iban a implicar, y sueña una noche que podía, ¿no? Entonces despierta y lo que hace es aprovechar la sombra que se proyecta en la pared de su joven amado, y con un carbón representa, copia acá tienen la imagen, copia ese contorno. Luego su padre rellena ese contorno con arcilla y luego lo lleva a un busto tridimensional. De alguna manera acá tendríamos el origen del dibujo, que nos lleva a hablar de varios ejes con respecto a la concepción de la imagen, y que por eso lo quería traer. En este caso, la imagen que tomé para mostrar esta escena y esta leyenda es una imagen de un pintor de brujas del siglo XVIII, que pertenece a lo que sería, dentro de la historia del arte, el neoclasicismo, un periodo en donde claramente hay un fuerte interés por la imitación de ese mundo clásico. Claramente hay un interés por eliminar y por naturalizar la imagen y eliminar toda referencia a un productor. ¿A qué me refiero con naturalizar la imagen? Esta idea de que la imagen es y no que la imagen representa, ¿no? Cuando yo escondo, ¿no?, a ese productor, ¿no?, cuando escondo la factura, en el caso no la podemos ver en vivo y en directo, pero no tendría textura, ¿no? Es decir, cuando uno pinta, en especial con óleo, esto es un óleo sobre lienzo, queda uno puede elegir que esa representación, esa pintura sea matérica, ¿no? Es decir, en donde hay una cantidad de materia de que me habla de que hay un relieve incluso de la misma pintura, o que pase desapercibida y que ni se noten las pinceladas. Bueno, en este caso, el neoclasicismo apela a que no se note la pincelada. Y si ustedes observan a su vez, son figuras cerradas, estas formas cerradas, muy definidas, muy claras y distintas, como debía ser ese conocimiento racional que nos recuperaba y nos planteaba en el método el discurso del método, perdón, estoy yendo de tema, René Descartes. Entonces, esta imagen que condensa, ¿no?, esta leyenda nos va a referir a varios ejes. Por un lado, este eje que dijimos con anterioridad, ligado a, la imagen se constituye
como una presencia de una ausencia, ¿no? La imagen pasa a ser algo que no está, algo que, pero a su vez guarda una relación con ese referente. Paso a una segunda representación, en este caso la obra se llama La doncella Corintia, también es de un artista, sí, que cuando se va a Italia es británico, pero cuando se va a Italia se vuelve sumamente neoclásico. Ustedes pueden ver los cuerpos como están trabajados, casi como si fueran esculturas más que cuerpos reales, hay una idealización de la belleza. Y bueno, esta característica de la imagen que quería señalar, que tiene que ver con la condensación, yo les decía, es decir, la diferencia entre una imagen y un texto y la literatura, entre las artes visuales y la literatura o la música, es que tanto en la literatura como en la música tenemos relato. Tenemos un principio, un nudo y un desenlace. Tenemos ese relato que también lo tiene el cine, ¿no? Pero en el caso de las artes visuales, tenemos una imagen fija. Y esa imagen fija tiene una necesidad, con un solo estímulo perceptivo, contar una historia, ¿no? Sintetizar, mostrar, contar, representar. Y entonces ahí viene, dentro de este neoclasicismo, el momento, eso es una elección que tiene que ver con los estilos, ¿qué momento elijo para representar? Entonces, por eso hablo de una condensación, ¿no? Es decir, si la imagen es una presencia de una ausencia, la producción de esa imagen requiere de una elección de síntesis, ¿no? Es decir, ¿cuál es la mejor imagen que me cuenta esa historia? Entonces, acá aparece esta diferencia de intraducibilidad que podría tener entre una imagen fija y un texto literario. Por el otro lado, el otro eje que también me lleva a reflexionar en esta historia original y este mito de origen, es justamente cómo la imagen está vinculada a la memoria, ¿no? Al tiempo. ¿Por qué? Porque esta joven lo que busca es detener el tiempo, ¿no? Es volver eterno un instante. En la imagen no hay tiempo, sino que hay un tiempo referido. Y entonces, cuando veo el acto de ver la imagen, es un hacer presente esa imagen, y ese acto de hacer presente un pasado, ¿no? Es una acción de memoria, ¿no? Entonces, la imagen es memoria, ¿no? La imagen no solo por lo que representa, sino porque la acción de visualidad es una acción de ver algo que fue hecho. Y eso que fue hecho, ¿no? Y que cuando uno lo trae al presente, es analizado, es observado en función de esa inmortalidad de tiempo, ¿no? Entonces, este vínculo de la imagen y la memoria, esta búsqueda de la imagen como recuerdo, y por el otro lado, este eje de parar el tiempo, ¿no? Detener el tiempo.
Y el otro eje que tiene que ver con el objeto representado, con lo referido, ¿no? Que por eso digo que es como una especie de pecado original, porque la imagen está ligada a esa mímesis, ¿no? Pero frente a este relato mítico, a este mito de origen, nos vamos un poco a tratar de ver este origen de las imágenes. Y las primeras imágenes que encontramos, las encontramos en el Paleolítico. Yo acá comparto una escena de Chauvet, una cueva del Paleolítico europeo francés. Ustedes observen, ¿no? las distintas dataciones, en este caso son del Paleolítico superior, pero actualmente se están encontrando imágenes previas al Paleolítico superior, hay dataciones más recientes en él. Y me remito a este texto que se llama La mente en la caverna, que es un texto que David Leywood-Williams publicó en el 2002, se tradujo en el 2005, y que analiza justamente esta concepción que se tenía de por qué representaban, ¿no? Y si me voy al mito de origen, uno diría, bueno, representaban lo que veían, ¿no? Es decir, veían bisontes, representaban bisontes, veían uros, representaban uros, ¿no? Entonces estaba el objeto y estaba la representación. Bien, ¿qué hace David Leywood-Williams? Retoma una concepción, unas investigaciones que había hecho Gerald Edelman y plantea justamente que existen distintos niveles de conciencia. Y en esos distintos niveles de conciencia, es decir, bueno, habría una conciencia primaria, ¿no? En donde todos tendríamos una imagen mental de lo que está dado. Es decir, podríamos decir, ese primer instante intuitivo, ¿no? Pero obviamente eso no funcionaría a largo plazo, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos definimos como Homo sapiens sapiens, cuando nosotros empezamos a tener ese nivel de conciencia superior, que es la capacidad de recordar, que es la capacidad de retener una imagen, y también la capacidad de nuestros sueños, ¿no? La capacidad de recordar estos sueños, ese instante, esa memoria a largo plazo, esas relaciones simbólicas, es a lo que los humanos nos hace humanos, y es a partir de esas interacciones que que compartimos y que socializamos nuestros sueños, que socializamos nuestras visiones. Entonces, la hipótesis que hace Williams está ligado no a que los hombres representaban lo que veían, ¿no? Sino a que los hombres representaban, proyectaban, interpretaban las visiones que tenían fruto de sus alucinaciones. Esas imágenes mentales eran las que representaban. Es decir, el origen no estaba dado en el objeto a ser representado, sino en la imagen mental, ya sea a partir del sueño, a partir de la alucinación del chamán. Hay toda una interpretación que es el consenso dominante del arte paleolítico o la imagen paleolítica como imágenes frutos del arte chamánico, ¿no? Entonces, en ese proceso de visiones que se poseía el chamán, se construían las imágenes. Entonces, es primero la imagen simbólica y luego la representación. Y no esta explicación que ha dominado en
el mundo ligada a la mímesis. Sigo